Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 22 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de Santa María Magdalena. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la Buena Nueva, el Santo Evangelio, la Palabra de Dios, para hoy lunes 22 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena. Y referente a esto, mis hermanos, hay un comentario que hace este misal litúrgico de la diócesis de León, llamado Palabras de Vida, que yo quiero leerlos a ustedes para conocer un poco más acerca de la vida de Santa María Magdalena. Dice lo siguiente: en los evangelios se habla de María Magdalena, la pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 37 al 50. María Magdalena, una de las mujeres que seguían al Señor, según dice Juan capítulo 20, versículo 10 al 18. Y María de Betania, la hermana de Lázaro. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. La liturgia romana identifica a las tres mujeres con el nombre de María Magdalena, como lo hace la antigua tradición occidental desde la época de San Gregorio Magno. El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace notar que era una pecadora, aunque no afirma que haya sido una prostituta, como se supone comúnmente. Cristo cenaba en casa de un fariseo donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor. Se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos. Después le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Le preguntó en forma de parábola cuál de los dos deudores debe mayor agradecimiento a su Creador, aquel a quien se perdona una deuda mayor o al que se perdona una suma menor. En el capítulo siguiente, San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea.
Dice que le acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres. Entre ellas figuraba María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia. Acompañada por la otra María, descubrió que alguien había apartado la piedra pesada del sepulcro del Señor. Fue ella la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor, sin la cual vana es nuestra esperanza. El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés fue a vivir a Éfeso junto con la Santísima Virgen María y el apóstol San Juan y que murió ahí. Pero según la tradición francesa, adoptada por el martirologio romano y muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar a Provenza y pasó los 30 años de su vida en los Alpes marítimos, en la caverna de la Sainte-Baume. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió sus últimos sacramentos y fue enterrada por este mismo santo. Esto es lo que dice la revista litúrgica Palabras de Vida de la Diócesis de León acerca de Santa María Magdalena. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, entrando en acotación a esta lectura que hemos hecho hoy del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo del 1 al 2 y del 11 al 18, podemos dividir esta parte del Evangelio en 5 grandes partes. La primera parte, que está tomada del capítulo 20, versículo del 1 al 2, nos habla a nosotros del día de la resurrección acerca del sepulcro vacío. Dice que el primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo que llamamos nosotros los cristianos. Recordemos que el único día en la Biblia que tiene nombre es el sábado. ¿Y por qué el sábado? Por el famoso Shabbat, por el día de descanso. Entonces, el sábado es el único día que tiene nombre. ¿Y por qué el domingo entonces se llama domingo? Porque el domingo fue el día en que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el día del Señor, el día de la resurrección del Señor, y la Iglesia Católica le llamó Dominus Dei, día del Señor. Pero la Biblia le llama el primer día de la semana. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba muy oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Vea qué interesante esto. Santa María Magdalena fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de acompañar a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Si ustedes leen San Juan capítulo 19, versículo 25, dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. María la Magdalena fue la única mujer que tuvo la valentía de estar ahí junto con la Virgen María y las otras personas, la única persona valiente que estuvo ahí, y de ir al sepulcro. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar, el sepulcro de Jesús estaba custodiado por los romanos. Los romanos estaban custodiando ese sepulcro gracias a la petición de algunos judíos. Entonces las personas que iban hasta ese sepulcro podían ser golpeadas, las mujeres podían ser violadas o tal vez encarceladas. Sin embargo, vea la valentía de esta mujer, porque María Magdalena fue una de las pocas personas que tuvieron el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de su muerte en la cruz, y después del reposo obligatorio del sábado, ella volvió al sepulcro para estar en el lugar donde había encontrado al amado por última vez, pero con su gran sorpresa de que el sepulcro estaba vacío. Dice la Biblia que cuando todavía estaba muy oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, ella se echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería,
y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío. Pero no logra entender por qué el sepulcro está vacío. Esto es interesante porque el Señor Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, estaban tan dolidos, tan vetados, que no lograron entender por qué el sepulcro de nuestro Señor estaba vacío. Viene la segunda parte. María Magdalena llora, pero en medio de su dolor sigue buscando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 11 dice lo siguiente: estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Es decir, esta mujer en medio del dolor está llorando, María Magdalena, pero está buscando a nuestro Señor y Salvador Jesús, y esto nos debe enseñar a nosotros mucho. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y entonces vio a dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le dicen lo mismo que le va a decir el Señor más adelante: mujer, ¿por qué lloras? Ella responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Vea qué interesante esto. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María Magdalena, sin importar el dolor que tenía, sin importar que pues tenía su corazón roto como los apóstoles, no entendía que el Señor había resucitado y estaba buscando al Señor. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, seguía buscando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viene la tercera parte. María Magdalena conversa con Jesús, pero extrañamente no lo reconoce. Vea qué interesante esto. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 14 y 15, nos habla lo mismo del Evangelio de San Lucas, del capítulo 24, versículo 14 y 15. En San Lucas son dos discípulos, los dos discípulos de Maús. Uno de ellos se llama Cleofás, el otro no tiene el nombre, porque ese nombre puede ser el suyo o puede ser el mío. Dice que Jesús iba caminando al lado de estos discípulos, pero no lo reconocían, dice la Biblia, y sus ojos estaban como imposibilitados para reconocerlo. Imposibilitados, ¿por qué? Por el dolor. Si ustedes se pueden a leer San Lucas en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, que es la perícopa del corpus bíblico, donde encontramos a los caminantes de Maús. Si ustedes se pueden a leer esta parte del Evangelio, es interesante, porque los discípulos estaban llenos de dolor, estaban llenos de miedo, estaban discutiendo, estaban divididos. Vea qué interesante lo que dice la Biblia en San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Maús, que dista a 70 estadios de Jerusalén. Dice el comentario de la Biblia Jerusalén que 70 estadios es un poco más de 11 kilómetros. El estadio equivale a 185 metros aproximadamente. Iban a una ciudad llamada Maús que dista 60 estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre lo que había pasado. Y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Vea qué interesante esto. San Lucas 24, 14 y 15 dicen que estas personas iban caminando mientras conversaban. El mismo Jesús se acercó a ellos, a su lado, pero sus ojos estaban imposibilitados para reconocerlo. Lo mismo le pasó a María Magdalena. Los ojos de María Magdalena estaban imposibilitados para ver y reconocer a nuestro Señor. Dice el 14, dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No reconocía a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tal vez su corazón estaba como el corazón de los discípulos de Maús. Vea que arriba dice que esta mujer estaba llorando, estaba afuera llorando en medio del dolor, estaba buscando al Señor. Vea que nos dice a nosotros que esta mujer, a pesar de que tuvo la valentía de acompañar a Jesús hasta la cruz del Calvario y después del descanso sabático obligatorio, es decir, después del sábado, fue el primer día de la semana hasta el sepulcro y lo encontró vacío y creyó que se lo habían robado. Es decir, su corazón recibió una gran decepción porque no había caído en la cuenta de que el Señor Jesucristo había resucitado. Los discípulos de Maús también tenían el corazón roto, el corazón pues totalmente
lastimados porque se sentían defraudados. Vea que cuando una persona tiene el corazón lastimado y se siente defraudado, pasan cosas interesantes. Dice la palabra del Señor que estas personas iban discutiendo por el camino. Mientras conversaban y discutían, dice la palabra. Y discutían tanto que el Señor en el versículo 17 dice, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon y con aire entristecido, es decir, estaban tristes, empiezan a responderle a Jesús. Y todas las respuestas son en pasado. Vea qué interesante. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Nosotros esperábamos que Él sería el que iba a librar, pero ya han pasado 3 días y absolutamente nada. Vea qué interesante esto. Un corazón dolido, un corazón roto, un corazón lastimado, un corazón decepcionado, no permite ver la obra del Señor. María Magdalena también tenía el corazón de esa manera. Estaba llorando por algo, porque se sentía verdaderamente adolorida, que su amigo, su gran amigo, Jesús de Nazaret, su maestro, había muerto y habían pasado 3 días y en lugar de resucitar, se habían robado su cuerpo. Eso fue lo que pensó esta mujer. María Magdalena no reconoció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y estaba conversando con Él. Dice el versículo 14, dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que le hicieron los ángeles en el versículo 13. Los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella sencillamente le responde. Ahora el Señor le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, es decir, el jardinero, le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces nuestro Señor Jesucristo la llama por su nombre. Le dice María. Cuando le llama María, ella también escuchó la voz del Señor. Como Él la llamaba cuando estaba antes de su muerte, cuando estaba enseñando durante sus 6 años de vida pública, también la llamó de la misma manera y ella reconoce que era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní. Rabuní, que quiere decir maestro, es la forma más solemne del arameo Rabuní, de llamar a alguien maestro. Es decir, María Magdalena está reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como su maestro. No reconocía a Jesús porque estaba glorificado y la imagen que ella tenía, una imagen diferente de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora lo reconoce como su maestro. María Magdalena reconoce a Jesús porque escucha su nombre, la llama por su nombre. Fue una señal de reconocimiento, la misma voz, la misma manera de pronunciar el nombre. Ella responde Rabuní, maestro. Jesús había vuelto aquel que prometió venir, aquel que prometió que iba a resucitar, había resucitado. Y la primera impresión es de que la muerte no fue un accidente doloroso a lo largo del camino, pero que ahora se ha convertido en gloria. Ese lamento se ha convertido en gozo a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado. Y vea qué interesante esto, que el Señor Jesucristo se le presenta a María Magdalena y a la primera persona que según la Biblia se le presenta al Señor es a esta mujer, a María Magdalena, a la que escuchamos un momento atrás, esta biografía tan difícil, tan dura para esta mujer. Y a esta mujer el Señor la hace depositaria de una misión especial, de ir a predicar al resucitado. La primera persona que recibe el mandato del Señor de predicar a Jesús resucitado es esta mujer llamada María Magdalena. ¿Y por qué? Porque esta mujer lo ve, lo reconoce y se le botó encima a abrazarlo. El Señor le dice en el versículo 17, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Deja de tocarme, pero vete a mis hermanos. Es decir, María Magdalena recibe la misión de anunciar a los apóstoles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí algunos biblistas dicen que cuando la palabra del Señor habla de los hermanos de Jesús,
no se refieren a que son hijos de la Virgen María, porque la Virgen María no tuvo más hijos, sino solamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se refiere a que somos hijos de un mismo Padre, de un Padre común. Y el Señor lo confirma aquí. Ve y dile a mis hermanos, es decir, somos hermanos de Jesús, que subo a mi Padre y vuestro Padre. ¿Por qué somos hermanos de Jesús? Porque tenemos un Padre común. Claro que tenemos una Madre común, porque en San Juan capítulo 19, versículo 26 en adelante, el Señor le entrega al discípulo amado a su Santísima Madre y viceversa, y dice que desde aquella hora el discípulo amado la acogió en su casa. Y no dice el nombre de una persona específica para que usted y yo pongamos nuestro nombre, así como los discípulos de Maús, uno se llamaba Cleofás y el otro no tiene nombre porque el otro puede ser usted. Estas figuras teológicas las permite la misma Biblia para que nosotros pongamos nuestro nombre y hagamos parte verdaderamente de ese acontecimiento bíblico. Somos hermanos en Jesús porque tenemos un Padre común. Y Jesús, por su infinita misericordia y su infinita bondad, decidió que también tuviésemos una madre común, que es la Santísima Virgen María. Madre de Jesús en el orden natural y madre de la Iglesia en el orden de la gracia. Madre del cuerpo místico de Cristo, porque así lo decidió nuestro Señor. Le dice el Señor a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y termina el versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que les había dicho estas palabras. Es decir, María Magdalena dice: he visto al Señor. El comentario de la Biblia Jerusalén en el versículo 18 dice: este verbo ver se usa regularmente para hablar de las apariciones de Cristo resucitado. Es el verbo empleado en las mismas apariciones que se utilizan para hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, versículo 7, capítulo 17, versículo 1, pero también Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2, Cristo resucitado pertenece al mundo celeste, según lo dice la misma Biblia, porque esta palabra de ver es la palabra que regularmente se utiliza para hablar de las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, y María Magdalena se la refiere a Cristo Jesús resucitado. Y el Señor la hace la primera apóstol. Vea qué interesante esto. Una mujer, la primera apóstol de nuestro Señor, para ir a predicar a Jesús que está vivo y que está resucitado. Jesucristo nuestro Señor, que tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros, nos ha llamado. El Señor nos ha enviado también a predicar su palabra. La primera, María Magdalena. Pero en adelante todos nosotros estamos en la condición y en la capacidad de también salir a predicar al resucitado, de ir a anunciar la fe fundamental y fundante de nuestra fe, porque dice 1 Corintios capítulo 15, que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, y tenemos que predicar a un Jesús que está vivo y resucitado en la Santa Iglesia Católica. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, y pidámosle al Señor que nosotros también podamos ser testigos de Cristo resucitado. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 63, versículo 2. Oh Dios, tú eres mi Dios, te estoy buscando. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te está anhelando, como tierra reseca, árida y sin agua. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para el lunes 22 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de Santa María Magdalena, que la llamó el Papa Francisco la apóstol de los apóstoles. Pidámosle a Dios que a través de la intercesión de Santa María Magdalena, nosotros también podamos ser testigos del resucitado y anunciar las maravillas del Señor. Hermano, antes de finalizar este programa,
Yo quiero recordarles, por favor, la campaña llamada $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica y hemos iniciado una campaña para que todos ustedes que siguen la misión del Padre Bernardo en las redes sociales se unan con la donación de $1 y así poder grabar esta hermosa película católica, una película de conversión en el nombre de Jesús. Llevar a Jesús hasta las salas de cine. Hermanos, recordemos que estamos buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que nos ayuden a que estos programas lleguen a muchas otras personas. ¿Y cómo lo tienen que hacer? 5 pasos les digo yo. Primero, suscríbase al canal. Segundo, reproduzca el video. Tercero, guarde el link del video. Cuarto, compártalo con sus familiares y amigos. Y quinto, dígale que hagan lo mismo que usted ha hecho anteriormente. Suscribirse, reproducir, copiar y compartir. Hermanos, he sido invitado a Tierra Santa. El próximo año, del 15 de abril al 1 de mayo, vamos a estar en un viaje que se llama 6 países en un solo viaje. Caminemos con María tras los pasos de Jesús. Si Dios lo permite, vamos a estar en Europa y en Tierra Santa del 15 de abril al 1 de mayo. Y yo los invito a que me acompañen en esta hermosa peregrinación. Ahora, mis hermanos, quiero invitarlos a que nos separemos y despedir este programa con la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.